Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. Es muy común pensar en el acto de descargar un archivo como algo casi mágico, ¿verdad? O sea, se habla constantemente de la nube, como si fuera esta entidad etérea, invisible y sin peso, que flota pacíficamente sobre nuestras cabezas. Totalmente. Y asumimos que la información pues simplemente cae del cielo directamente a nuestras pantallas. Hay una desconexión total con la realidad física de lo que significa solicitar un paquete de datos y recibirlo. Ujú. Es que esa es la gran ilusión óptica de nuestra era. Tenemos esta noción de que descargar, no sé, digamos un archivo PDF, es un proceso abstracto y completamente libre de fricciones. Ujú. Haces un clic en una pantalla de cristal y en cuestión de milisegundos, una porción del conocimiento humano aparece ante los ojos. Rara vez se piensa en los inmensos centros de datos o en los cables submarinos de fibra óptica. Claro. Las granjas de servidores que hacen posible ese pequeño milagro cotidiano. Sí, pero esa ilusión de la nube invisible choca frontalmente con una barrera geológica inmensa, física y muy real, que es la cordillera de los Andes. Y ahí es donde la magia se desvanece por completo. Ajá. Porque llevar ese simple archivo PDF, digamos, un cuadernillo de matemáticas, a las manos de un estudiante en una zona extremadamente remota, no tiene absolutamente nada de mágico. Exacto. Requiere una logística pesada, baterías, paneles, consideraciones térmicas y dispositivos físicos que puedan soportar una de las geografías más implacables del planeta. Es un choque fascinante entre la inmaterialidad del mundo digital y las duras realidades topográficas y de infraestructura. El análisis profundo de hoy trata precisamente sobre eso. Así es. Vamos a explorar la mecánica real de una descarga y cómo se está logrando un monumental esfuerzo técnico y logístico para cerrar la brecha digital educativa. Todo esto específicamente dentro del complejo y desafiante contexto del Perú. Y para nuestra investigación de hoy, hemos reunido un conjunto de documentos que actúan como, digamos, una radiografía de las entrañas de esta operación. Ujú. Tenemos desde las guías técnicas oficiales del Ministerio de Educación, el Minedu, sobre el uso de dispositivos móviles, hasta comunicados hiperlocales de unidades de gestión e incluso reportes de tráfico de la Agencia Andina. Una mezcla de fuentes súper interesante. Sí, sí. Nuestra misión es entender no solo qué recursos educativos existen en esa inmensa nube gubernamental peruana, sino cómo el hardware físico, ya sabes, el plástico, el litio, el silicio, está logrando llegar a las manos de quienes más lo necesitan. Bueno, vamos a desempacar todo esto. Me parece el punto de partida perfecto, porque para entender el valor del hardware, de la máquina en sí, primero necesitamos comprender qué es lo que esa máquina va a procesar. Claro. El cerebro de toda esta operación, según los reportes de la Agencia Andina que revisamos, es el repositorio institucional del Mineduc. Y no es solo una página web más. No, para nada. Estamos hablando de la biblioteca virtual de recursos educativos más completa que existe actualmente en el país. Y las cifras que detalla la Agencia Andina son, de verdad, masivas. Ofrecen de forma totalmente gratuita más de 5.300 publicaciones. ¡Wow! Y lo revelador es la anatomía de ese número. O sea, son más de 4.500 investigaciones provenientes de instituciones nacionales e internacionales y unas 800 publicaciones generadas directamente por el Mineduc. Es un volumen de información que si se imprimiera... Llenaría edificios enteros. Exactamente. Y lo más importante es que no es un archivo muerto. Ese es el gran riesgo con las iniciativas de repositorios gubernamentales en todo el mundo, que terminen siendo cementerios de PDFs que nadie visita. Sí, documentos acumulando polvo digital. Tal cual. Pero los datos de tráfico muestran una vitalidad tremenda. Actualmente el repositorio registra unos 30.000 accesos mensuales. Desde el año pasado superaron los 100.000 usuarios. Ajá. Y la proyección matemática apuntaba a cerrar el año superando las 300.000 visitas. Esas curvas de crecimiento indican que hay una demanda real y muy activa por este material. Y se nota esa demanda en los casos de uso reales que aparecen en los documentos. No es una plataforma, digamos, exclusiva para académicos redactando tesis doctorales. Hay un sentido de urgencia práctica. Totalmente. Por ejemplo, se registran búsquedas de profesores investigando temas como
¿qué se puede hacer para ayudar a profesores noveles o cómo mejorar la comprensión lectora en nuestros Este contenido alumnos? fue desarrollado por la Investigaciones Asociación aplicadas al día a Economía, día. Sostenibilidad Sí, e pero Interseccionalidad la aplicación AESI, más fascinante ONG viene peruana. desde las bases. Tenemos el comunicado de la UGEL Ayabaca, que es la unidad de gestión educativa local, haciendo una campaña directa y muy agresiva para que padres y maestros descarguen gratis los cuadernillos de matemáticas para educación primaria. Y ese comunicado de la UGEL Ayabaca es el ejemplo perfecto de cómo una macroestructura nacional, como un repositorio de servidores en la capital, se traduce en acción táctica local. Claro. La unidad de gestión promueve que con solo seguir un enlace, un estudiante a cientos de kilómetros de distancia pueda reforzar sus habilidades numéricas. Es, en esencia, la democratización pura del acceso al material pedagógico. Es como tener una especie de biblioteca de Alejandría digital, pero curada y adaptada milimétricamente a la currícula peruana. Me gusta esa analogía. Ahora, aquí tengo que jugar un poco al abogado del diablo, porque al leer todo esto, algo no me cuadraba. Tener una biblioteca virtual gigante suena increíble en un comunicado de prensa. Ujú. Pero si la población en estas localidades rurales no tiene cómo acceder a Internet, o ni siquiera tiene un dispositivo en casa para abrir ese enlace, ¿no es como construir un cofre del tesoro indestructible pero no entregarle la llave a nadie? Lo fascinante aquí es que esa crítica fue precisamente el catalizador de toda la operación física. A ver. Quienes diseñaron esta política pública sabían que de nada sirve el mejor servidor de datos del mundo si la pantalla del usuario final está apagada. Claro. O, peor aún, si esa pantalla ni siquiera existe. Ese cuello de botella es el que da paso a la siguiente fase de la estrategia documentada en nuestros archivos, que es la materialización forzosa del acceso a través de la iniciativa Cierre de Brecha Digital y el programa Aprendo en Casa. Ah, ahí entra el hardware. Exacto. Pasamos abruptamente del software al mundo del hardware físico. Y las guías técnicas son sumamente granulares respecto a ese hardware. O sea, no envían simplemente un equipo suelto en un sobremanila. No, para nada. Los manuales especifican la entrega de un ecosistema completo para cada beneficiario. Hablamos de una tableta, una funda protectora resistente, su adaptador de corriente, un cable USB y unas guías de uso impresas. Así es, todo está concebido como una unidad autosuficiente. Pero lo que resulta verdaderamente revelador es analizar las especificaciones de esos dispositivos. Y ahí es donde confieso que me sentí un poco decepcionado inicialmente. Ah, ¿sí? Sí, porque las guías listan especificaciones para marcas de consumo general. Hablan de tabletas Lenovo y detallan 4 modelos distintos como la Tab M10 HD Plus y la Tab M8 HD. Ajá. Y también mencionan 3 modelos de la marca AOC. Al ver esos nombres, yo pensé, un momento, estas son las mismas tabletas estándar que cualquiera podría comprar en un centro comercial para ver películas en el sofá. Claro. Yo esperaba ver equipos, no sé, con certificaciones militares, con carcasas de goma de 5 centímetros de grosor. ¿Realmente van a enviar equipos de consumo masivo a la cordillera de los Andes y esperar que sobrevivan? Es que esa es una suposición muy lógica, pero las apariencias de esos modelos se engañan. Ah, ok. Los manuales esconden un detalle técnico que lo cambia absolutamente todo. La guía para el uso y aprovechamiento pedagógico subraya textualmente que estos dispositivos están preparados para trabajar en las diferentes altitudes y temperaturas a nivel nacional. Ujú. Y el dato crítico es tienen una altitud de operación garantizada desde los 0 hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar. No son equipos genéricos en su interior. 5.000 metros. O sea, para quienes nos escuchan y traten de dimensionar esto, a 5.000 metros la física de los aparatos electrónicos cambia por completo. Totalmente. El aire es extremadamente tenue, y los procesadores de las tabletas necesitan la densidad del aire para disipar el calor. Exacto. En aire tenue, un procesador estándar se sobrecalienta rápidamente, incluso si el clima exterior es helado. Además, las baterías de iones de litio sufren muchísimo. Uf, sí. El frío extremo ralentiza las reacciones químicas en su interior, haciendo que una batería normal
pase del 100% a apagarse en minutos. Es una maravilla de la ingeniería térmica y de gestión de energía que a menudo pasa desapercibida. Lograr que una batería mantenga su integridad y que la pantalla no se congele o se fracture bajo esa presión atmosférica requiere modificaciones sustanciales. Claro, en la arquitectura interna. Sí, es un entendimiento profundo del reto que impone la geografía del Perú. Este contenido No fue se puede desarrollado simplemente por la enviar Asociación tecnología Economía, diseñada para funcionar al nivel del mar y en oficinas Interseccionalidad climatizadas, AESI, hacia una ONG comunidad peruana. en la Puna, altoandina. Pero fíjate que resolver la resistencia del hardware nos lleva de golpe a un problema logístico aún mayor. A ver. Tenemos el repositorio en la nube y tenemos una tableta que no va a explotar a 5.000 metros de altura. Ajá. Pero altitud extrema casi siempre es sinónimo de lejanía. Y la lejanía significa, en la inmensa mayoría de los casos, falta de red eléctrica. Ese es el gran problema. ¿De qué sirve una tableta indestructible si, cuando la batería inevitablemente llega a cero, no hay un solo enchufe en 20 kilómetros a la redonda? Ese es el muro contra el que suelen estrellarse los proyectos de inclusión digital en zonas rurales. Y los documentos nos muestran la solución elegida para este cuello de botella. Ujú. Dentro del kit de equipamiento hay una variante vital diseñada específicamente para las localidades sin energía eléctrica. Hablamos de la inclusión de un cargador solar portátil. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. O sea, es una aproximación brutalmente pragmática. Sí, Es como si el sistema educativo dijera como, no podemos asegurar que haya una planta eléctrica en tu comunidad, vamos a empacar una pequeña planta generadora de energía dentro de tu mochila escolar. conectamos esto con el panorama general, representa una inversión total de la lógica de desarrollo tradicional. ¿Cómo así? Históricamente, la ortodoxia dicta que primero el Estado debe construir redes eléctricas masivas, Claro. luego tender cables de telecomunicaciones y una vez que la infraestructura está lista, recién se entregan las computadoras. Tiene sentido en teoría. Pero este programa invierte los pasos. La tecnología se adapta a las severas carencias de infraestructura, asumiendo la falta de electricidad como una condición de diseño. O sea, no se usa como excusa para no educar. Exactamente. Es pura adaptación al terreno. Y los diagramas técnicos del Minedu son muy específicos sobre esta planta de energía portátil. Ujú. Hablan de un panel con una potencia máxima de 30 vatios, que genera un voltaje de 5 voltios y una corriente máxima de 2 amperios. Y quienes entiendan un poco de electricidad sabrán que 5 voltios a 2 amperios equivale a 10 vatios de potencia real de carga. Ajá. Eso es exactamente lo que entrega un cargador de pared de un teléfono celular un poco antiguo. No es carga rápida para nada. Exactamente. Y esa matemática eléctrica tiene implicaciones conductuales inmensas. Claro, no es enchufar y ya. Cargar una tableta con 10 vatios de energía solar no toma media hora, exige horas continuas de exposición directa a la radiación solar andina. ¡Wow! Esto significa que la tecnología impone un nuevo ritmo. El estudiante no puede simplemente enchufar el equipo y olvidarse. Ujú. Energía de manera súper meticulosa. Me gusta imaginarlo como una especie de torre de agua digital. Durante las horas de sol, el estudiante recolecta energía lentamente, gota a gota, almacenándola en la batería, Así es. para luego consumirla de manera intensiva cuando necesita leer o procesar información. Pero espera, al analizar todo este engranaje, surge una laguna lógica inmensa que cualquiera que preste atención notaría de inmediato. ¿A qué te refieres exactamente? Hemos resuelto el problema del frío, de la presión atmosférica y de la falta de enchufes. Pero hay un elefante en la habitación. A ver. Estamos hablando de un estudiante a 5.000 metros de altura, con un panel solar y una tableta. ¿Cómo se supone que acceda a esos 5.300 documentos del repositorio del Minedu si allá arriba no hay cables de fibra óptica, ni routers Wi-Fi, ni torres de telefonía celular? Ah, el Internet. Claro, tener energía no genera Internet mágicamente. Esa es una observación fundamental y nos lleva directo al concepto del ecosistema de aprendizaje que detallan las guías de uso. La estrategia no depende de una conexión constante y en tiempo real. Ujú. Sería un fracaso logístico asumir que habrá señal 4G en medio de la cordillera. Por eso, las tabletas operan bajo una lógica asíncrona. Fuera de línea. Exacto. Vienen con un grupo de aplicativos preinstalados que no requieren conexión constante para funcionar. Tienen herramientas globales como Khan Academy, que permite el aprendizaje offline. Genial.
El dispositivo ya viaja con una biblioteca base preinstalada desde la capital. Sí, Y cuando eventualmente el estudiante o el docente desciende a una zona poblada donde sí hay cobertura de red, la tableta actúa nuevamente como esa torre de agua de la que hablábamos. tal cual. Se conecta, sincroniza datos, descarga nuevos cuadernillos y vuelve a subir a la montaña llena de información para ser consumida fuera de línea. Precisamente. Este Y aquí es contenido donde fue la desarrollado configuración por de la la cuenta Asociación institucional Economía, juega un rol Sostenibilidad e estelar. El Interseccionalidad proceso AESI, requiere sincronizar ONG el equipo peruana. con la cuenta de correo @aprendoencasa.p. Ajá. Y los manuales destacan un beneficio que lo cambia todo. Esta cuenta otorga a los estudiantes y docentes almacenamiento ilimitado. Detengámonos a analizar el peso psicológico de ese detalle por un momento. Claro. Quienes nos escuchan y viven en zonas urbanas, acostumbrados a, no sé, comprar almacenamiento en la nube por unos pocos dólares al mes, rara vez piensan en la escasez digital. Sí, damos el espacio por sentado. Pero en dispositivos orientados a cerrar brechas, el almacenamiento interno suele ser ínfimo, tal vez de 16 gigabytes. Y de esos, el sistema operativo ya consume la mitad. Es la realidad de muchos equipos. Constantemente hay que decidir qué archivo borrar para poder guardar uno nuevo. Tener una cuenta gubernamental con capacidad ilimitada elimina esa ansiedad de un plumazo. Exacto. El estudiante no tiene que borrar su investigación de ciencias para poder descargar el cuadernillo de matemáticas de la Ugela y Abaca. Es la erradicación de la escasez de espacio, lo cual fomenta que el usuario se convierta en un acumulador de conocimiento. ¡Qué buena forma de verlo! Y el ecosistema preconfigurado en estas tabletas revela otra ambición muy interesante. ¿Cuál? La guía no se limita exclusivamente a matemáticas, ciencias o lenguaje. Detalla la inclusión de accesos al Ministerio de Cultura, promoviendo visitas virtuales a museos. ¡Wow! E incorpora aplicaciones del Ministerio de Agricultura, específicamente una llamada agroofertas. Ese detalle de agroofertas es brillante. ¿Verdad? Sí, porque redefine por completo el propósito del dispositivo de plástico y silicio. Ya no es solo un cuaderno escolar moderno. No, trasciende eso. Se convierte en una herramienta económica para todo el núcleo familiar. Es muy fácil imaginar la escena. El estudiante termina sus tareas escolares y luego el padre o la madre utiliza esa misma tableta para revisar los precios de los cultivos en el mercado nacional. Totalmente. La tableta se entrelaza con la supervivencia y la prosperidad económica del hogar, asegurando que toda la familia protege y valore el equipo. Se fomenta una alfabetización digital intergeneracional. Y, hablando de proteger el equipo, las guías muestran un énfasis casi clínico en el cuidado físico del hardware, Ajá. que es un reflejo innegable de la época en que se concibió esta política, en plena emergencia sanitaria por la pandemia. Es imposible no notar ese contexto al leer las fuentes. Las instrucciones son súper estrictas, combinando el mantenimiento del hardware con la salud pública. Sí, te dicen exactamente qué hacer. Los manuales exigen el lavado frecuente de manos con agua y jabón antes de tocar la pantalla. Además, incluyen diagramas muy precisos sobre cómo desinfectar el equipo, advirtiendo sobre el uso correcto de paños para no filtrar líquidos y destruir los componentes internos. Y esto añade una capa extra de responsabilidad. Claro, Se le está enseñando a una generación entera que el mantenimiento de su herramienta de aprendizaje está directamente ligado al cuidado de su propia salud física. es un enfoque muy integral. Es una formación en ciudadanía digital y responsabilidad material que difícilmente se aprende en un aula tradicional. El estudiante asume el rol de administrador de sistemas de su propia educación. Entonces, si damos un paso atrás y miramos todo el recorrido, comenzamos analizando cómo se materializa una simple descarga. Rastreamos 5.300 documentos alojados en un repositorio del Minedu, impulsados por una demanda de cientos de miles de usuarios. Ajá. Vimos cómo esa información digital se encapsula en tabletas modificadas térmicamente para no fallar a 5.000 metros de altura en la cordillera de los Andes. Un reto monumental. Entendimos la exigencia de la matemática eléctrica que obliga a un estudiante a capturar horas de radiación solar con un panel de 30 vatios solo para mantener la pantalla encendida. Literalmente cazando la luz del sol. Y observamos cómo la sincronización asíncrona y el almacenamiento ilimitados permiten que herramientas como cuadernillos de matemáticas o aplicaciones agrícolas transformen la dinámica de toda una familia rural. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que la infraestructura de la información no es invisible, no es una nube mágica. Tiene peso, volumen, limitaciones térmicas y desafíos eléctricos. Sí.
Cerrar la brecha digital requiere un esfuerzo logístico titánico que fuerza a la tecnología a doblegarse ante la geografía, y no al revés. Y fíjate que esto nos deja una interrogante profunda para el futuro, para que nuestra audiencia también lo piense. Claro. Es muy fácil ver a estos estudiantes altoandinos únicamente como los receptores finales de esta inmensa cadena logística, como simples consumidores de archivos PDF. Ujú. Pero pongámonos a pensar en las habilidades invisibles que están adquiriendo. Están aprendiendo a gestionar el almacenamiento de datos fuera de línea. Están entendiendo empíricamente la generación de energía solar a través del manejo de voltajes y amperios. Una educación técnica práctica y diaria. Y están dominando el mantenimiento de hardware bajo condiciones climáticas y atmosféricas súper extremas. Entonces, para quienes nos escuchan, uno se pone a preguntar, ¿qué pasará cuando esta generación crezca? Es una gran pregunta. Tal vez estos estudiantes no se conformen con solo leer el conocimiento del mundo en una pantalla. Seguramente no. Al haber sido forzados a interactuar con la tecnología en uno de los entornos más hostiles de la Tierra, es muy probable que ellos terminen siendo los ingenieros que diseñen la próxima gran ola de hardware resiliente para el resto del planeta. El verdadero impacto de esta brecha digital que se cierra apenas está por verse. Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana.